Buenos días, soy Kim Abril, presidente y gestor de Draco Global, y hoy os traigo una idea de inversión que me hace muchísima ilusión. Se trata de Water Intelligence, una compañía que lleva bastante tiempo en nuestra cartera y en la cual hemos realizado dos vídeos, uno introductorio para el que quiera un vídeo de 2 minutos y otro vídeo, la segunda parte, que es esta, entrando más en detalle. Igualmente os recuerdo que en la página web tenéis un documento extenso para el que quiera mayor detalle del que vamos a ver en este vídeo. Como siempre, un disclaimer, pues Draco Global es accionista de Water Intelligence, la cotización podría subir o bajar, no estamos obligados a actualizar este vídeo ni a actualizar el documento y, como siempre, pues esto no es una recomendación, simplemente cada inversor, cada persona tiene que hacer su propio análisis y tomar sus propias decisiones. Vamos a ello, vamos a ver la descripción y el racional de la inversión. Water Intelligence, que es una compañía inglesa, una microcap que capitaliza menos de 100 millones, cotiza en el IM de Londres y su principal activo, su principal negocio es American Leak Detection, que es la subsidiaria en Estados Unidos. El 95% del negocio, como veréis, es en Estados Unidos a través de esta filial American Leak Detection. ¿Qué realiza American Leak Detection? Pues básicamente lo que hace es detectar todo tipo de fugas de agua que podemos separar entre agua oculta y fugas de alcantarillado, pero básicamente se centra en el mundo de la detección de fugas de agua, ¿no? Después trata de repararlas y ofrece otros servicios relacionados en torno a las fugas de agua, como veremos dispositivos tecnológicos, como veremos reparación en sector asegurador, retail, etcétera, ¿no? Hemos dicho que la compañía capitaliza hoy menos de 100 millones de libras y, pues, como decíamos antes, el 23 de septiembre publicamos nuestro informe, que en este link lo podéis abrir si queréis, pues después de este vídeo, aún queréis más detalle del que va a haber en este vídeo, pues tomar esa referencia, ¿vale? 23 de septiembre, creo que la cotización estaba en torno a 3,5 pounds, por lo cual aquí tenéis el link al vídeo. Entonces, Water Intelligence básicamente, como os he dicho, realiza reparación de fugas de agua. Fugas que pueden ser, por ejemplo, como esta foto inicial, en una casa. Fugas que pueden ser, pues, en una empresa, ¿no? Como estas dos fotos de aquí, o por ejemplo podrían ser en una piscina, ¿no? Es decir, hay muchas ubicaciones diferentes donde puede haber una fuga de agua y probablemente, pues todos los que estéis escuchando el vídeo en algún momento, en casa, en el trabajo, en la piscina, habréis visto fugas de agua, por lo cual es un negocio muy interesante con una tendencia de crecimiento muy, muy larga, ¿no? ¿Cuál es la historia de esta compañía? La historia es que American Leak Detection fue fundada en el 1974 por Richard Rennick y durante los siguientes 15 años se expandió por todo Estados Unidos. Y es importante que esa expansión fue vía franquicias, ¿no? Cuando un negocio quiere expandirse, la forma más conservadora es realizarlo a través de franquicias, porque no tienes que hacer una inversión inicial fuerte, ¿no? Entonces, esa fue la estrategia de Richard Rennick en sus inicios y, como veremos después en el segmento de franquicias, pues la compañía ha conseguido tener una red de franquicias muy elevada que supera las 100 franquicias en todo Estados Unidos, ¿no? Después, en el año 89, se creó el negocio internacional, aparte de Estados Unidos, que es, como hemos dicho, hoy es el 95% del negocio. La compañía también tiene presencia en el Reino Unido, en Australia y una parte del crecimiento futuro será la expansión internacional, ¿no? Entonces, en el 89 se crea el negocio internacional y en el 2006 American Leak Detection es adquirida por ALC HC, que básicamente es un holding controlado por PSS, que es de Plainsight, ¿vale? Que era una empresa controlada por el actual CEO, Patrick de Sousa, y en ese momento por otros inversores, ¿no? Finalmente, en el año 2010, es cuando Water Intelligence, que es la empresa que conocemos hoy, se crea y existe, ¿no? Y se realiza a través de una fusión inversa, ¿vale? Que cotiza en el IM de Londres y es entonces American Leak Detection pasa a ser una subsidiaria de Water Intelligence por el 100%. Perdón. ¿Cuál es el mercado potencial de esta compañía? Pues bueno, si miráis por internet tenéis muchísimos estudios, fuentes diferentes que nos cifran un poco el mercado potencial y las oportunidades. Por ejemplo, Reports and Data estima que el mercado potencial a 2027 para todo lo relacionado con dispositivos de detección de fugas de agua está en torno a los 2,3 billones
de dólares, ¿no? Respecto a los actuales que estaría hoy, que está en torno a los 1,7. ¿Vale? Por lo cual, aquí, pues en este caso, Reports and Data estima una tasa de crecimiento compuesto a 2027 de casi el 7%. Veremos que Water Intelligence crece por encima de esa tasa, crece bastante más porque crece doble dígito. Otro dato que nos da la EPA americana nos dice que cada familia americana en media pierde 37.000 litros de agua al año. Es decir, eso sería más de 1 trillón a nivel nacional. Es decir, eso nos genera un mercado potencial elevadísimo porque al final, como veremos después, por la edad de las infraestructuras en Estados Unidos y como vemos, pues por la pérdida de agua, recordad que el agua es un bien esencial que no se puede perder. Entonces, cada vez que se pierden 37.000 litros de agua al año, tenemos un problema y eso nos dice que hay que invertir en infraestructuras para tratar de recuperar ese agua, ¿no? Más datos. Fuera de Estados Unidos, el Banco Mundial estima que entre el 30 y el 40% del agua se podría estar perdiendo consecuencia de fugas, ¿no? Recordar otra vez fugas, negocio donde opera Water Intelligence. ¿Qué más? Verisco y Soberis, que en Estados Unidos dice que 1 de cada 50 casas aseguradas presenta daños relacionados con el agua. Y ese coste acumulado puede representar 9 billones al año o un coste medio de $9.000 por familia. Esto es muy importante y este es un segmento del asegurador donde Waters está creciendo muy fuerte. De hecho, en los últimos meses ha anunciado 5 acuerdos de su división de franquicias con compañías líderes americanas en negocio asegurador, por lo cual esta es una fuente de crecimiento importante. Recordar que hoy la cuota de mercado de American Leak Detection en el negocio asegurador es inferior al 0,5%, por lo cual el recorrido al alza es inmenso, ¿no? Entonces, aquí, lo que vemos aquí es que vemos muchas palancas diferentes de crecimiento para la cuenta de resultados, ¿vale? Pues por la oportunidad en dispositivos eléctricos, por la oportunidad en el negocio asegurador, por la oportunidad porque entre el 30 y el 40 se pierde entre el 30 y el 40% del agua se estaría perdiendo. En general, se requiere hacer una inversión muy, muy grande, ¿no? Por lo tanto, los drivers de crecimiento del negocio a largo plazo, el más importante es la edad de las infraestructuras en Estados Unidos, ¿no? El envejecimiento de las infraestructuras. La EPA nos dice que durante... tengo problemas con el subrayador, la pluma. La EPA nos dice que en Estados Unidos durante los próximos 20 años se deberán invertir más de 400 billones de dólares solo en tareas de mantenimiento y mejora de la infraestructura. Este es el driver de crecimiento más grande que tiene esta compañía, es decir, sobre todo en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos hace muchos años que no se invierte en tecnología para mejorar las infraestructuras de agua. Por lo cual, este número, es decir, que se deberán invertir más de 400 billones de dólares solo en mantenimiento, garantiza el crecimiento futuro de Waters Intelligence, ¿no? Por ejemplo, otro dato, el pasado mes de mayo, USDA anunciaba una inversión de 281 millones para mejorar, pues para realizar, creo que era 106 proyectos de infraestructura de agua. Por lo cual, fijaros que existen planes para hacer una gran inversión para tratar de mejorar las infraestructuras y tratar de reducir la pérdida de agua a través de fugas, ¿no? ¿Qué más? En algunos lugares de Estados Unidos, pues evidentemente el clima extremo en algunas zonas geográficas ayuda a que existan más fugas de agua. Después también a nivel de piscinas es importante porque suelen existir piscinas y spas, suelen existir muchas fugas de agua. Recordar que el agua es un recurso escaso, lo hemos comentado, y que las fugas cada vez son más pequeñas y son más difíciles de detectar, por lo cual se requiere de una tecnología propia, como es la que está desarrollando Water a través de PlanSight, ¿vale? Para detectar esas fugas, ¿no? Por lo cual, la oportunidad de crecimiento a largo plazo parece clara, ¿no? Recordad que ese es uno de los drivers que siempre buscamos en nuestras compañías. Primero, que el negocio sea escalable, este lo es, y que exista una tendencia de crecimiento a largo plazo, que aquí también lo existe, vía envejecimiento de las infraestructuras en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo se organiza esta compañía? Esta compañía básicamente tiene 4 segmentos, ¿no? Y lo que hace es, tiene un negocio de B2C, o
sea, de business a cliente final, ¿no? Y eso lo hace vía franquicias. Después tiene un negocio que se llama de B2B, que básicamente es de franquicia a negocio, ¿no? Que podría ser el negocio asegurador, pero ahora también está entrando en el negocio retail. Grandes compañías retail, pues como podría ser Walmart, este tipo de compañías, para llegar a acuerdos para realizar todo el mantenimiento en el caso de fugas de agua, ¿no? El negocio asegurador es importante porque ya ha conseguido una base de clientes de 200.000 clientes en todos Estados Unidos, ¿no? Después, en cuanto a clientes, pues tiene clientes residenciales, comerciales, aseguradoras, empresas pequeñas, empresas de reformas, etcétera, ¿no? Adicionalmente, hace cross-selling a todos estos clientes de venta de dispositivos electrónicos para detección de fugas. Esto aún no lo hemos tenido en cuenta mucho en los números, como veremos después, pero también esta es una fuente adicional de crecimiento futuro para la empresa, ¿no? Que es el cross-selling, o sea, la venta cruzada de otros productos, ¿no? Siempre comento que las empresas que tenemos en Draco Global deben operar o deben estar dentro de industrias o sectores con una atractiva estructura sectorial, es decir, que sean duopolios, monopolios o bien que sean mercados muy fragmentados, como sería el caso de Water, donde existe un claro líder. Water Intelligence o American Leak Detection en Estados Unidos, al cierre del año 2019 generó unas ventas de 35 millones de dólares, ¿vale? No lo he comentado, pero vamos a hablar siempre en dólares, ¿vale? En todos los números que veáis, excepto la valoración, vamos a hablar de dólares. Entonces, esta es la compañía más grande que existe de prestación de servicios para detección de fuga de aguas en Estados Unidos. Factura 35 millones de dólares. ¿Eso por qué es interesante? Es interesante porque eso le permite crecer de forma orgánica, pero a su vez crecer de forma inorgánica, pues comprando pequeños jugadores que hay en esta industria, ¿no? Por ejemplo, a cierre del año de 2019 existían más de 121.000 empresas de fontanería de agua en Estados Unidos o más de 500.000 autónomos registrados en este segmento del negocio, por lo cual es un sector muy, muy fragmentado donde ALD no tiene ni el 1% de la cuota de mercado. Aquí os he puesto lo que serían las compañías con negocios similares, ¿no? Que vendrían después de Water Intelligence. Pues Adilic, fijaros, con 17 millones de ventas. Estamos hablando que cualquier compañía está en la mitad de las ventas que está generando Water, ¿vale? Y si quitas esas ya nos vamos a compañías con cifra de negocio por debajo de los 10 millones, ¿no? Por lo cual la estructura sectorial es muy, muy atractiva, porque Waters va a ser capaz de seguir consolidando a base en los próximos años pues el mercado, ¿no? Importante, cuando analizamos una compañía nos tenemos que preguntar cómo gana dinero, o sea, cómo es el proceso de generación de income, ¿no? Pues en el caso de Water Intelligence, lo primero que sucede es cuando, por ejemplo, en una casa hay una fuga de agua, pues la persona que está en la casa o el propietario hace una primera llamada a Waters. Esa primera llamada a Waters tiene un coste de $250 a $350. Eso es importante, ¿no? Es decir, solo por levantar el teléfono y hacer esa primera llamada, Waters está cobrando ese precio. Pasadas 2 horas desde esa primera llamada, cualquier hora adicional o extra se cobra $125 la hora. Por lo cual, a medida que va pasando el tiempo, pensar que estos problemas de fugas de agua no son fáciles de resolver y llevan tiempo. Por lo cual, cuanto más tiempo está esa fuga sin resolver, más dinero genera o gana Waters, ¿no? Al final de todo este proceso, Waters realiza un informe y en ese informe, si la fuga es grave, evidentemente, como es en la mayoría de las veces, pues estima un procedimiento a seguir, ¿no? Entonces, ahí pueden pasar dos cosas, que la persona o el propietario pues no quiera realizar más tareas y quiera dejar el tema ahí, por lo cual habrá ganado esa primera llamada, o habrá pagado, perdón, más las horas adicionales después de la primera llamada, o si al final pues hay que hacer alguna reparación más profunda y el propietario acepta el presupuesto, esa reparación final puede oscilar entre los $300 y los $7.500. Y fijaros el rango tan alto que existe entre servicios entre los diferentes propietarios que pueden haber, ¿no? Por tanto, aquí tenéis los 3 pasos, ¿no? Primera llamada inicial, horas adicionales después de esa primera llamada y si finalmente hay que realizar un trabajo profundo, pues ese trabajo profundo puede tener ese rango de coste, ¿no? ¿Cuál es el plan estratégico de la empresa? Pues la empresa lo que nos dice es que a 2023
tiene un objetivo a total de red de franquicia, eso es importante, esto no son ventas, sino red de franquicia, de llegar a los 250 millones de dólares, ¿vale? Lo que sería un poco pues doblar desde las cifras del año 2019, ¿no? A nivel de base instalada, ¿vale? Que tampoco hablaríamos de ventas, hablamos de unos 120 millones, ¿no? En ventas. Principalmente el objetivo es en el año 2025 llegar a 100 millones de ventas, ¿no? Es verdad que la compañía nos da 2 o 3 orientaciones que son esas, pero un poco el número en la cabeza es poder llegar al 2025 o 26 pues a 100 millones de ventas reales, ¿no? La compañía, como explicaré después, una parte del crecimiento es por la recompra de franquicias a bajos múltiplos. Nosotros hemos estimado un múltiplo promedio en función de las últimas recompras que han hecho de 0,75. Eso es muy interesante porque es una pata adicional de crecimiento. Nos gusta mucho esta compañía porque Patrick de Sousa, que es el CEO, ha sido capaz de encontrar muchos vectores de crecimiento, como veremos después, y uno de ellos, y muy importante, es la recompra de franquicias. También la compañía quiere incrementar el canal online, quiere crecer en nuevas geografías. Hemos dicho que el negocio internacional es el 5%. Ya se están recomprando franquicias y abriendo nuevas tiendas en Australia, en Reino Unido. Es decir, es un negocio escalable. Es decir, ese déficit de infraestructuras que existe en Estados Unidos también existe en el resto del mundo, por lo cual es un negocio totalmente escalable. Y recordad que también hemos comentado que la compañía quiere crecer en la venta de dispositivos electrónicos, ¿no? Haciendo venta cruzada de productos, ¿no? ¿Qué riesgos vemos? El riesgo principal es la ejecución de ese plan de crecimiento, ¿vale? Pensad que es una compañía pequeña, por lo cual va a necesitar recursos, aparte del free cash flow orgánico que pueda generar, pues la compañía necesita recursos. Ya veremos que la compañía hace poco hizo una emisión de capital por unos 5 millones y captó un préstamo por 8. Eso es para financiar ese plan de crecimiento, ¿no? Es decir, captar capital para financiar un crecimiento rentable e interesante, eso es lo que nos gusta. Lo que no nos gusta es captar capital para, poner parches, ¿no? En un negocio que no crece y que no es interesante, ¿no? Otro riesgo importante sería, evidentemente, que la compañía es muy dependiente de su CEO, ¿vale? Por su vinculación y por el conocimiento del negocio. Se trata de una compañía con baja liquidez. Estamos hablando de una compañía que no capitaliza 100 millones de dólares, donde la liquidez diaria se debe mover entre los 50.000 y los 100.000 dólares. Eso va a incrementar. De hecho, la compañía, la cual hemos hablado varias veces ya, diría que 3 o 4 veces con Patrick de Sousa y otros, clientes, proveedores de la compañía. Y en nuestra última llamada con Patrick nos comentaba la posibilidad, están estudiando, solo es una fase previa, la posibilidad de empezar a cotizar en Estados Unidos. Evidentemente eso ayudaría a incrementar la liquidez y a incrementar la visibilidad de esta compañía. Recordad que el negocio es 100% americano, porque el American Leak Detection es la filial principal y es 100% americana, por lo cual tendría mucho sentido que esa compañía cotizara en Estados Unidos, no sé si en el Nasdaq o en el OTC, ¿no? Pero eso también a nivel de valoración evidentemente añadiría un plus, porque la percepción del inversor sería superior y asignaría unos múltiplos superiores, ¿no? También la compañía, y esto lo explico en la nota en papel para no alargarme muchísimo, al ser una compañía pequeña con una estructura corporativa reducida, siempre existe la posibilidad de que existan deficiencias a nivel de control interno. Esto es muy típico en compañías microcaps. Muchos inversores se asustan cuando una compañía de este estilo presenta o el auditor dice que existe una deficiencia de control interno. Pero hay que diferenciar entre si ha habido un problema que afecta de forma material a la cuenta de resultados, al balance o los estados de flujos de la compañía, y eso va a hacer que el beneficio reportado, por ejemplo, no sea el que se reportó, sino sea superior o inferior en este caso, o bien un problema de control interno que el auditor está obligado a detallar, ¿no? Recomiendo a todo el mundo que se lea las auditorías de las empresas, sobre todo en las compañías pequeñas, ¿no? Y que verifique pues, cómo se realizan y quién es el auditor, ¿no? Eso es accesible, es información pública. Es más, nosotros lo que hacemos es tratamos de leernos antes de hacer una inversión en pequeñas compañías todas las cartas que se han cruzado entre la compañía y la SEC si es americana, ¿no? Recordad que en Estados Unidos eso es público, hay un sitio donde se puede mirar y ahí lo que ves es
cuáles son los problemas que se van generando en la empresa y que el regulador le preocupa. Entonces, ahí hay unas cartas cruzadas con preguntas-respuestas de empresa-regulador que es muy interesante para saber en qué estado se encuentra el negocio desde el punto de vista más regulatorio, ¿no? Por ejemplo, con temas de control interno, ¿no? Pues en el informe en papel os hablamos más de este tema, pero bueno, no es algo que hoy nos preocupe, ¿no? Fijaros en el track record del management. Nosotros siempre miramos el beneficio bruto más que las ventas, porque si uno mira el crecimiento en ventas, ahí habrá crecimiento orgánico e inorgánico, pero fijaros el crecimiento del beneficio bruto. O sea, esto es un negocio que funciona bien, o bien porque el management lo hace bien, pero sobre todo no es por el management, es más porque está en el negocio adecuado y en el momento adecuado, ¿no? Por todos los factores que hemos comentado antes de pues que el agua es un recurso escaso, que el agua se está perdiendo, que las infraestructuras en Estados Unidos son muy, muy viejas, por lo cual se tienen que renovar, ¿no? Pues fijaros la buena evolución en beneficio bruto que pensamos que va a seguir. Esta compañía ha pasado de 5 millones de beneficio bruto en el año 2010 pues a casi 25, ¿no? Y a nivel de beneficio operativo, pues vemos la misma dinámica, porque este negocio tiene apalancamiento operativo, como veremos, ¿no? Si miramos las tasas de crecimiento compuesto a 3, 5 y 10 años, fijaros que a nivel de ventas la compañía ha crecido doble dígito alto, es decir, 20% a 10 años y más del 30% en los últimos años, donde se ha acelerado ese crecimiento y pensamos que este crecimiento va a seguir. Ese crecimiento se ha trasladado al beneficio operativo, ¿no? Lo vemos aquí, cifras de doble dígito y evidentemente ese también se traslada a nivel de beneficios. Estas cifras que aparecen en negativo es porque pues hace 10 años el beneficio, el EPS de la compañía era negativo porque la compañía estaba escalando el negocio, ¿no? Por lo cual tenemos una compañía que ha crecido doble dígito o con cifras superiores al 20% y pensamos que lo seguirá haciendo. Perdón. ¿Vale? Por lo cual estamos evidentemente ante una compañía que el mercado podría catalogar como de crecimiento, ¿no? El management, hemos comentado que Patrick de Sousa es el CEO actual y ya estaba en la empresa desde American Leak Detection, es decir, era director ejecutivo en la empresa mucho antes del año 2010, ¿no? Concretamente del año 2006, que es cuando se creó la fusión inversa, ¿no? Patrick de Sousa, con el cual, como he dicho antes, hemos hablado 3 o 4 veces, pues controla el 18% de las acciones de Waters de forma directa y después controla el 15,5% de las acciones de forma indirecta a través de The Blind Site, ¿vale? Que, como he dicho, es el proveedor de dispositivos electrónicos, ¿no? Para detección de fugas de aguas. Evidentemente aquí hay una operación vinculada. También hemos hablado con ellos. No es algo que nos preocupa, pero lo explicamos en el informe en papel, que es algo a tener en cuenta y probablemente medida en que la compañía crezca, pues Patrick pueda arreglar esta situación, ¿no? Pero en todo caso, la detallan, la desglosan, por lo cual no es un problema, ¿no? Los resultados a junio 20, que son los últimos que tenemos, lo que vemos es que el negocio de franquicia crece al 1%, pero eso tiene un sentido, y es crece al 1% porque el segmento corporate está recomprando franquicias, por lo cual el negocio en agregado crece al 1%, pero lo importante es que el negocio orgánico de franquicias crece al 7%. Es decir, que aunque el segmento corporate esté recomprando franquicias, el negocio de franquicias sigue creciendo al 7%. Y dentro del negocio de franquicias, en el canal asegurador, el negocio está creciendo al 12%. Eso es muy interesante. Pensar que ese crecimiento, veremos después, ha crecido muchísimo y se espera que siga creciendo a cifras de doble dígito, ¿no? El negocio de corporate, que es el negocio de tiendas propias, crece también al 12%, en el negocio internacional al 10%. Es decir, todos los vectores, todos los segmentos de la compañía están creciendo a cifras superiores a doble dígito. Ese crecimiento top line en venta, ¿cómo se traslada el bottom line? Pues tenemos que el beneficio antes de impuestos crece a ritmos del 33%, ¿vale? Y el EPS, pues, crece también a ritmos del 27%, ¿no? Es importante segmentar aquí cuando hablemos de margen operativo, EBIT margin, y cuando hablemos de datos de la compañía que habla de beneficio antes de impuestos, ¿vale? Entonces, las cifras cambian, ¿no? Pero en todo caso, tenemos un negocio que crece doble dígito, donde todas las palancas de crecimiento siguen funcionando, ¿no?
Muy bien, hasta aquí un poco resumen de la parte cualitativa, lo dicho, en el informe en papel tenéis mucha más información. Y ahora, como siempre, entramos en la evaluación fundamental, que también va a ser un poco más didáctica para todos aquellos que quieran aprender a valorar. Un inciso, valorar no es coger el IPS de consenso, que uno lo puede hacer para una compañía grande, y aplicarle un múltiplo de EBITDA, beneficio o flujo de caja o lo que sea. Eso no es valorar, eso es coger datos del consenso. Si uno quiere entender realmente una compañía, hay que calcular, hay que desgranar ese cálculo de IPS, beneficio neto, flujo de caja. Y eso es lo que hacemos en Draco Global, sea una compañía grande o sea una compañía pequeña. Evidentemente, las compañías pequeñas le dedicamos mucho más tiempo. Primero, porque queremos entender mejor el negocio y eso pasa por hacer ese análisis de segmentar las ventas en función de sus productos, sus precios, sus volúmenes, su mix de producto, etcétera. Pero sobre todo porque en compañías pequeñas como esta no existe ningún analista que cubra la compañía, por lo cual no hay información. Entonces la información la tiene que crear uno mismo. Probablemente con este vídeo y con el informe que tenéis en la web es el único informe que vais a encontrar donde busquéis. Podéis poner informes de Waters en Google y no os saldrá nada. Por lo cual eso es una ventaja competitiva que tenemos en Draco Global, el hacer ese esfuerzo que primero, repito, nos ayuda a entender muy bien el negocio de la compañía y después a publicar una información que es diferencial porque no existe otra información, ¿no? Por lo cual vamos ahora a explicar un poco en detalle cómo hacemos la valoración y repito, hay que entrar en detalle. Analizar empresas no es algo sencillo, ¿no? Muchas veces se dice que se hace en 2 minutos. No es verdad si uno quiere entrar en el detalle de las cosas y entenderlo. Si alguien quiere coger un número y aplicarle un multiplicador, pero eso no, en nuestra opinión no es un análisis, sería quedarse en la simplicidad de las cosas, ¿no? Muy bien, vamos al primer segmento, que es el segmento B2C, es decir, segmento de franquicias, venta a cliente residencial, básicamente. Este negocio generó 125 millones de dólares a nivel de franquicia, no a nivel de ventas de water, ¿vale? Recordar, sino a nivel de franquicia, 125 millones. Aquí arriba tenéis un mapa de Estados Unidos con todas las 103 franquicias que tiene Estados Unidos que tiene water repartidas, por lo cual os podéis hacer una idea de la buena extensión de red que tiene la compañía. Hemos dicho que vamos a estimar 5 recompras de franquicia para los próximos 3 años, después lo vamos a hacer decrecer hasta 3, ¿no? Este año la compañía ha recomprado 5 franquicias, esperamos que en diciembre recompre otra, por lo cual serían 6 ya, es decir, esa es la idea y también es un poco la guía de la compañía. Una base de clientes superior a 200.000 clientes, eso es importante. Y recordar que aquí también entra la venta cruzada de dispositivos, ¿no? Como el último dispositivo que se anunció, que es el Orca Pulse, ¿no? Os animo a que vayáis a la web, donde la compañía la verdad que hace una difusión muy importante de todas las noticias y donde está siendo muy activo, aparte del canal asegurador, pues en la creación de dispositivos electrónicos para detección de fuga, ¿no? Por tanto, ¿cuál es nuestra situación de partida? La situación de partida en el negocio franquicias B2C es que en el año 2019 existían 103 franquicias. La compañía está recomprando franquicias a través del negocio corporate, ¿no? Este año lleva recompradas 5 franquicias, por lo cual lo que hacemos aquí es hacer decrecer el número de franquicias hasta 81 en base a esa estimación de 5 franquicias anuales hasta el 2022 y el 2023 4 y el 2024 3. Es decir, el negocio de franquicias en teoría se debería reducir porque el negocio corporate o el segmento de corporate está recomprando franquicias, ¿no? Si nos quedamos solo en eso, vemos que evidentemente este negocio no crecería. Pero ¿qué sucede? Si calculamos el promedio de ingreso de venta por franquicia, a finales del año 2019 lo que vemos es que cada franquicia genera en torno a 63.000 dólares, ¿vale? Por franquicia. Este negocio está creciendo, lo veíamos antes en la descomposición semestral a junio, que el negocio orgánico de franquicia crecía al 7%. Nosotros hemos asumido que ese ingreso por franquicia crecerá a ritmos del 5,5% y lo hacemos de crecer hasta el 4%, ¿vale? La compañía es mucho más optimista y piensa que puede mantener crecimientos del 7% y quizá un poco más. Nosotros hemos sido, como siempre, conservadores y asumimos ese crecimiento orgánico del 4%, ¿vale? Por lo cual, una forma de calcular, siempre realizamos diferentes métodos para calcular las estimaciones de venta de nuestras empresas. Esos diferentes métodos nos ayudan a contrastar pues que estamos en lo cierto lo que calculamos, ¿no?
Por lo cual, en este primer método, que lo calculamos a través del número de franquicias por el ingreso medio por franquicia, pues llegamos a unos 6,5 millones de dólares, sería este número de aquí, a 2022. Otra forma de calcularlo, quizá más sencilla y más objetiva, sería en base a la cifra actual de revenue de franquicias, no de Waters, sino del total que generan las franquicias, o sea, ventas indirectas, de 125 millones, le aplicamos la tasa de conversión. Históricamente, Waters ha conseguido una tasa de conversión entre el 6 y el 10%, ¿no? Ese es el rango que nos da la compañía. Pero es verdad que eso también viene muy influenciado porque hay algunas franquicias que generan un ingreso superior al resto, por lo cual también hemos sido conservadores y estimamos el rango bajo de conversión. Es decir, nos quedamos en que los royalties que se reciben por el negocio de franquicias representan el 6%. Con esos números estaríamos generando en torno a 7,5 millones de dólares, ¿no?, en el negocio de franquicias, que habría una diferencia de 1 millón respecto al otro número, pero simplemente lo hacemos un poco para ver que no existe un número, una diferencia exponencial entre uno y otro, ¿no? Por lo cual, lo que se espera que genere el negocio de franquicias en adelante es pues esto, ¿no?, en torno a 7 millones y medio, ¿no?, que estimamos al año 2023. Después, como veremos, el negocio de franquicia es un negocio de margen bruto del 100% y a nivel de margen operativo hemos asumido el consolidado de la compañía. Después veremos por qué la compañía está recomprando franquicias a través del segmento de corporate, y eso es porque crea valor para el accionista, porque el segmento de corporate tiene un margen operativo superior al de franquicias, ¿no? Después lo veremos. Por tanto, en el negocio de franquicias pensamos que no va a decrecer porque se estén recomprando franquicias, sino que como tiene crecimiento orgánico, pues ese negocio va a estar plano y va a crecer pues cero, pero va a llegar a esos 7,5 millones de dólares. El negocio de B2B, que principalmente es negocio asegurador, pero la compañía también está entrando en el negocio de gran retailers, ¿no?, sobre todo en consumer staples, como pueden ser Target, como puede ser Walmart, todo ese tipo de compañías. Pues fijaros cómo la compañía pasó, creo que recordar que en el año 2016, aquí no lo he puesto, el negocio asegurador representaba 1,7 millones de dólares. Fijaros cómo en el año 2019 este negocio ya representa 8 millones de dólares, por lo cual el crecimiento ha sido exponencial. Nosotros estimamos que ese crecimiento seguirá a ritmos altos, ¿vale?, en torno al más 15% para el año 2020 y después lo hemos hecho de crecer hasta el 7%. Pero pensamos que la compañía podría sorprender porque está consiguiendo muchos contratos. Solo en este año, en el 2020, la compañía ha conseguido 5 contratos diferentes. De hecho, 3 contratos, como pongo aquí, los ha conseguido en el segundo semestre de este año y 6 desde el inicio, es decir, ha conseguido 5 en el año 2020, ¿vale? Este negocio ha crecido a tasas compuestas en los últimos 5 años superiores al 40%. Nosotros estimamos que eso vaya a crecer a una tasa compuesta a 2024 más o menos del 7%, que pensamos que es conservadora por el fuerte momentum de beneficios que tiene esta división y un poco las perspectivas, ¿vale? Esta división presenta un margen inferior. Nosotros hemos utilizado 7,5 para estimar ese margen futuro. Evidentemente, aquí la compañía trata con negocios aseguradores muy grandes, donde pues el poder de fijación de precios es inferior, ¿vale? Pero aquí estaríamos más centrados en el volumen y la escalabilidad de ese negocio que puede llegar a conseguir, ¿no? Es importante que la compañía Waters firmó un acuerdo con Salesforce para automatizar todo el tema de procesos, tema administrativo, sobre todo con clientes y nuevos contratos, y pensamos que esta inversión en Salesforce va a incrementar el crecimiento en esta división y en las otras y sobre todo la rentabilidad. Eso es importante. No hemos asumido mejoras de working capital por este tema, pero también si hubiéramos querido ser algo más optimistas, pues podríamos asumir una mejora del working capital, del fondo de maniobra, por una reducción pues en el número de días de inventario clientes o mejora con proveedores, ¿no? Por lo cual, fijaros que las palancas de crecimiento en el negocio B2B, sobre todo en el asegurador, son muy, muy buenas y nos aseguran una pata de crecimiento futura importante, ¿no? De hecho, estimamos que este negocio va a representar pues unos 11 millones de dólares en el año 2022. El segmento de corporate, aquí lo que vemos es, primero, hemos dicho que este segmento está recomprando franquicias, por lo cual en el año 2019 las tiendas corporate, es decir, tiendas propias de Waters, eran 18, con la recompra de franquicias
este año lleva recompradas 5, pues pasará a 23. Entonces, hacemos crecer las tiendas nuevas de corporate en base a las recompras que habrán de franquicias, ¿no? ¿Por qué la compañía está recomprando franquicias? Fijaros, el ingreso medio de la tienda propia es cercana a los $800.000, cuando en franquicia el ingreso medio era 63.000, es decir, el negocio en tienda propio, que evidentemente es más intensivo en capital, pero es mucho más rentable. ¿Vale? Ahora, en el slide siguiente veremos un ejemplo de creación de valor para el accionista haciendo esa operativa de recomprar franquicias. La razón es esa, que este negocio, primero, es mucho más rentable y segundo, que crece más. Fijaros que este negocio viene creciendo, aquí solo he puesto 2 años, pero viene creciendo doble dígito. Nosotros estimamos que en el año 20 crezca un 12, fijaros que está en línea con lo que veíamos con los resultados en el semestre, que crecían justamente un 12, y después seguimos manteniendo un crecimiento doble dígito que lo hacemos decrecer algo para el 23 y el 24, por lo cual pensamos que es fácil seguir con crecimientos del 10%. Por tanto por el incremento de tiendas por la recompra de franquicias como por el crecimiento orgánico del propio negocio, esperamos una tasa compuesta de crecimiento de casi el 20% en el negocio corporate. Aquí los márgenes, estamos hablando de márgenes en torno al 12-13%, pero que en la medida que el crecimiento orgánico siga y el ingreso en tienda incremente, pensamos que la compañía será capaz de incrementar el margen. También a medida que escala el negocio, pues todo lo que es S&G, salarios, administración, lo puede reducir. Salesforce va a también ayudar a reducir los costes operativos, el OPEX, por lo cual esperamos que Corporate crezca más y que sea más rentable a nivel de beneficio operativo y de BPA. Fijaros, aquí os he puesto un estudio muy sencillo de por qué tiene sentido recomprar franquicias. A finales del año 2019, la venta que generaba la red de franquicias, toda la red de Waters, en Estados Unidos en este caso, era 125 millones de dólares. Eso son ventas indirectas. Esas ventas indirectas generaban unas ventas del negocio de franquicia B2C de 8 millones y una venta del negocio de franquicias a otras actividades, principalmente compañías aseguradoras, de 6. Por lo cual se generaron unas ventas directas de 14,5 millones de dólares. Esas ventas directas generaban un beneficio antes de impuestos o un beneficio de contribución de 2.2, ¿no? Que se separa pues 1.6 en el B2C y 0.6 en el asegurador, ¿vale? Por lo cual, si cogemos este beneficio antes de impuestos y lo dividimos sobre las ventas directas, no sobre las ventas indirectas, lo que vemos es que el margen antes de impuestos del negocio de franquicias es un 2% aproximadamente, algo inferior, 1.8. En cambio, si cogemos las ventas del segmento de corporate a cierre del año 2019, eran 14,5. El margen antes de impuestos que se generó con esas ventas eran de 2 millones de dólares, por lo cual se generó un margen de 13,8. Fijaros la creación de valor a nivel de beneficio para el accionista entre un segmento y el otro, ¿vale? Pues entonces lo que está haciendo la compañía es, en aquellas franquicias donde no se está aprovechando el crecimiento, es decir, pues porque están mal gestionados, porque no crecen o crecen por debajo de la media, ¿no? El ingreso medio de la tienda está por debajo del ingreso medio de franquicias, pero encima que operan en un negocio con una oportunidad de crecimiento importante, como es el caso de Miami, pues lo que hace la compañía es recompra esas franquicias y las integra en sus tiendas corporate, ¿no? Pero básicamente el racional para hacer eso es un racional económico, y aquí lo tenéis, y es que el margen de contribución es mucho más elevado en el negocio de corporate que en el negocio de franquicias, ¿no? Concretamente, a finales de octubre, la compañía emitió 5 millones de acciones y refinanciación préstamo y pidió uno nuevo por 8 millones. Este capital de 13 millones viene a reforzar pues, el crecimiento futuro que está realizando la compañía, ¿no? Por tanto, hoy la compañía dispone aproximadamente de unos 20 millones de dólares para llevar a cabo su plan estratégico a 2025. No es descartable que si la compañía sigue creciendo fuerte como lo está haciendo y las oportunidades y sigue sacando contratos en seguros y nuevas oportunidades, pues la compañía vuelve a realizar algún plan de captamiento de capital. Evidentemente, la cotización no se vio penalizada
por este hecho, porque la gente entiende que la compañía está captando recursos para todas las oportunidades de crecimiento que tiene por adelante, ¿no? El segmento internacional, fijaros, solo representa 3.3 millones a 2019, pero crece a más de doble dígito, lo veíamos antes. Nosotros hemos asumido crecimiento del 15% en el 20 y después crecimiento que se iría normalizando, ¿no? Estimando una tasa de crecimiento, creo, muy conservadora, tasa compuesta del 5.65 a 2024. Este es un vector de crecimiento importante que yo creo que el mercado aún no está teniendo en cuenta. Y es que todo lo interesante del modelo que tenemos en American Leak Detection en Estados Unidos es replicable a nivel global. Por lo cual lo que esperamos es que mantenga un crecimiento de doble dígito y que se expanda en nuevas geografías, ¿vale? Si hacemos un resumen de todo lo explicado, lo que esperamos es que que Waters genere unas ventas de 41 millones en el año 2020, en el actual, y que se puedan ir casi a 60 en el año 2022. Eso implicaría este año crecer por encima del 20% y el año 21-22 mantener crecimientos altos, donde aproximadamente un 25% de las ventas sería negocio franquicias y habría una gran aportación del negocio corporate gracias a la recompra de franquicias, ¿no? A nivel de EBIT estaría generando la compañía este año en torno a 5.3 millones para irnos algo por debajo de 8 millones en el 2022 y con un margen, recordar, esto es margen EBIT, no es margen como lo presenta la compañía, que es margen antes de impuestos, ¿vale? Margen financiero. Haríamos escalar ese margen desde 13 hasta 13,60 por mejoras operativas y por la mayor contribución del segmento de corporate dentro del negocio, ¿no? Por lo cual, como veis aquí, me he extendido, pero en Draco Global queremos realmente entender bien los fundamentos de la generación de ventas de una compañía y para hacer eso uno tiene que entrar en el barro y hacer todo este ejercicio, primero para hacer unos números buenos y fiables y conservadores y a la vez que nos ayude a entender la empresa. No podemos ir a buscar estos números en ningún sitio porque no hay cobertura de analistas, por lo cual ese es un factor diferencial que tiene Draco Global respecto al resto, ¿no? A nivel de cuenta de resultados, lo que hemos dicho, ¿no? Si cogemos esas ventas estimadas, que hemos dicho de 41 millones para el año 2020, aplicamos gastos de estructura y otros gastos operativos, pues llegaríamos al EBIT comentado de 5.3 millones de dólares. Recordar, estamos hablando de dólares aquí. Y a nivel de EPS, pues estimaríamos ese 0,25 para el año 2020, que sería pues 0,36 para el año 2022, ¿no? Bueno, una cuenta de resultados bastante fácil y pensamos que aquí el SG&A, salarios, administración, pues evidentemente va a incrementar, ¿vale? Pero la compañía podrá escalar el margen y parte de ese incremento de margen vendrá por esa reducción del SG&A como porcentaje de las ventas, ¿no? A nivel de balance, estimamos que la compañía acabará el año 2020 con unos 13 millones de dólares, ¿no? Gracias a la captación de capital que hizo. El balance es fácil, básicamente es caja y después pues tiene propiedades, maquinaria, tiendas, etcétera, y después hay cierto intangible goodwill por la recompra de franquicias, ¿vale? Eso por la parte del activo, y por la parte del pasivo pues tenemos esos 10 millones de deuda que básicamente vienen por la captación de ese préstamo de 8 millones a un tipo de interés del 5,5. Recuerda que se refinanció el anterior interés, por lo cual se ha reducido el tipo que paga la compañía y todo lo otro sería fondos propios. Es decir, aunque es una compañía pequeña, vemos pocos riesgos a nivel de balance, ¿no? Y a nivel de estados de flujo de caja, pues partimos del beneficio neto, ¿no? De cada año. Y aquí lo interesante es, primero, el gasto en CAPEX, en inversión, es reducido, ¿vale? Es parte de este número, está en torno al 2%, 2,5%, pero recordad que esta compañía también crece con leasings, ¿no? Aparte de tiendas propias, pues tiene leasings para financiar ese crecimiento. Con el cambio normativo de IAS 16, las compañías que utilizaban leasings operativos se ven obligadas a capitalizar en balance esos leasings y pasan a ser leasings de capital. Entonces, esta parte del CAPEX lleva incorporada el crecimiento en los leasings de capital, que aproximadamente es unos $700,000. Entonces, lo hemos incorporado aquí dentro. Después, a nivel de free cash flow, aquí tenéis los free cash flows que estimamos. Claro, la compañía está utilizando capital para comprar franquicias. Entonces,
esto que te aparece como un cash acquisition realmente es un gasto, porque es un gasto recurrente que tenemos que tener en cuenta para calcular el flujo de caja. Es decir, no es suficiente calcular el cash flow operativo, por ejemplo, el año 20, 7.8 millones y restarle el CAPEX. No, aquí es donde voy de que cuando uno analiza una empresa tiene que hacerlo al detalle y se tiene que fijar en todas las cosas. No vale hacer un ejercicio simplista. Entonces, sobre ese cash flow operativo que viene desgranado por todo el ejercicio que habéis visto antes partiendo de las ventas, le restamos ese CAPEX normal o de mantenimiento, le restamos ese incremento de leasings de capital que también son CAPEX y después también le restamos el gasto en la compra de las franquicias. Lo que hemos asumido aquí es un gasto de 3.8 para los tres próximos años y después lo hemos decrecido hasta 3 y 2.3. ¿Esto cómo se calcula? Pues hemos asumido que por cada recompra de franquicia Waters paga un múltiplo de 0,75 veces. Eso nos lleva a ese gasto y ese gasto reduce el flujo de caja, ¿vale? Eso por lo que es cash flow de inversión en este caso. Y en el cash flow financiero lo que vemos es pues la captación de 8 millones de deuda, pues lo tenemos que incorporar a nuestros números y la emisión de acciones por unos 4 millones. Es decir, el día a día, todo lo que va sucediendo en una empresa, uno tiene que incorporarlo en sus números y solo puede hacerlo si tiene claro cuáles son las variables y cómo se realiza. Entonces, en Draco Global hacemos ese análisis que, repito, y lo repetiré 1000 veces, nos ayuda a entender muy bien las empresas en las que invertimos. Por tanto, vamos reflejando todos los movimientos que hace la empresa en nuestros resultados, ¿no? Con esto llegamos a un flujo de caja que podéis ver aquí, pues de 2.7, 3.4 y 5.1 para el año 2022. ¿Vale? Pues aquí tenéis toda la segmentación. Entonces, ¿cómo valoramos la compañía? Una vez hemos hecho el ejercicio complicado, ahora viene lo sencillo, que es decir, por ejemplo, ¿cuál ha sido el múltiplo de beneficios, ¿no? Esto es el PER, de esta compañía en los últimos años. Hemos cogido desde el año 2011. Pues fijaros que el múltiplo promedio sería 32 veces. Hubo un periodo del año 2014 al 2015 donde el múltiplo estuvo por debajo 25 veces, donde aquí pues el negocio no creció tanto, pero todo eso se ha subsanado con los nuevos canales de crecimiento y los nuevos segmentos donde hacen que todos crezcan a la par. Por tanto, hemos decidido asignar un múltiplo de valoración de 25 veces, un poco en línea con el crecimiento que esperamos y el crecimiento histórico de esta compañía. Y lo que hemos hecho es recordar que la cuenta de resultados que habéis visto está en dólares y después hay que pasar esa cuenta a libras, ¿vale? Entonces, aquí tenéis sobre la estimación que hacemos, ¿no? de flujo de caja con el ajuste de la divisa. Le aplicamos ese múltiplo de 25 y ajustamos por la caja, pues pensamos que Water Intelligence vale en torno a los 7 pounds, ¿vale? O 700 si lo miramos en penique. Esto implicaría pues un potencial alcista desde el precio actual del pasado viernes de 38%, pero respecto a cuando publicamos nuestro informe en papel sería ya un 110, ¿no? Es decir, porque creo recordar que lo hicimos muy, muy abajo, ¿no? Esto nos ofrecería una TIR del 11%, ¿vale? En la inversión. Bueno, pensamos que en esta compañía hay mucho valor, pensamos que si sigue con este fuerte momentum de resultados lo seguirá haciendo bien, tenemos upside y estamos muy cómodos, llevamos tiempo invertido en esta acción, ya era accionista de Waters en el anterior fondo Global Quality Fund, por lo cual veo una empresa que va a estar muchos años en la cartera del fondo porque al final el potencial de crecimiento es muy, muy alto en un negocio fragmentado donde es el líder y donde las múltiples oportunidades de crecimiento vía envejecimiento de infraestructuras son muy elevadas, ¿no? Bueno, muy bien. Hasta aquí la idea de inversión de Waters. Espero que os haya gustado. Como siempre, si tenéis preguntas, dudas, os invito a que me enviéis un email a través de la web o a través del canal de YouTube y preguntéis lo que queráis. Muy bien, buenos días.